¿Cómo les va? Bien, seguimos con nuestra serie sobre los escritos pre-mesiánicos. Hoy entonces, como dije, nos concentramos en Esdras. Y esta es una descripción que se hace de él, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo. Bien, ¿quién dice estas palabras? Artajerjes, el rey de aquella época, y se hace llamar rey de Persia, rey del mundo, rey de los 4 rincones de la tierra. O sea, humilde el hombre, ¿no? Pero bueno, y tenían un imperio realmente vasto. Hemos visto el mapa como ellos se fueron extendiendo mucho sobre la base de lo conquistado anteriormente. En ese marco está Esdras, que justamente este rey se encariña con este escribano y lo ve muy capacitado y hermosa. Me encanta esta palabra, erudito en la ley de Dios del cielo. No solo es conocedor, sino que es erudito. O sea, la palabra de Dios da para investigar a fondo. Eso es una cosa que yo me propuse cuando estudiaban en la facultad de arquitectura. Era indagar a ver hasta dónde llegaba. Y debo sincerarme y decir que no termino nunca con todo eso, ¿no? Esa es la enorme riqueza que tiene la Biblia. Es un libro, es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es viva y verdadera, es eficaz, ¿sí? Y se ha insertado en todas las culturas históricas, y dan fe de ellos, como dice este Artajerjes también, de la validez de personas como Esdras, que no son, él no se autotitula eso, ni siquiera son los judíos que lo clasifican de eso, sino realmente otra persona, en este caso un dios pagano. Esdras es escriba e historiador. ¿Por qué digo esto? Porque es el autor de Esdras y de Nehemías, 2 libros históricos muy fundamentales, diría yo, de la historia de Israel o de Judá, pero también, y casi seguro, de Primera y Segunda Crónicas, lo cual hace de este personaje realmente toda la historia completa del Antiguo Testamento. Aparte de esto, ¿qué tenemos? Aparte de los proféticos, por supuesto, pero los históricos. Lo que tenemos es Samuel, Primera Samuel, Segunda Samuel, Primera Reyes, Segunda Reyes, ¿sí? Como libros históricos. Y efectivamente no escritos por Esdras, un autor anterior, inclusive posiblemente el mismo Samuel. Ahora, Primera y Segunda Reyes son casi narraciones paralelas entre Primera y Segunda Crónicas. Y uno dice, ¿por qué esa repetición? Lo único que yo encontré, que bueno, comparto ahora, ¿no? Primera y Segunda Crónicas es algo así como la historia oficial. Cuando ustedes miran cómo arranca Primera Crónicas, versículo 1, arranca de la creación, ¿no? O sea, se va bien atrás en la narración, dándole cuerpo. Y entonces la conclusión que yo saco es la historia oficial. Ahí está todo, a ver, en términos generales, bien. Pero cuando uno lee tanto Samuel como Reyes, ahí están todos los errores cometidos. Por ejemplo, por David y otros más. Entonces, es muy bueno tener estas 2 narraciones históricas, Crónicas y Reyes. Crónicas es la historia oficial, que la buena historia, la que todos quieren que sepan sobre nosotros, ¿no? La buena historia. Pero está la otra también, que es real. Y Dios no lo esconde. No lo esconde. Lo da a conocer. Eso es muy importante porque le da veracidad a la palabra de Dios. Entonces, volviendo a nuestro tema aquí, Esdras realmente es un historiador fenomenal y un personaje que nos va revelando un montón de cosas sumamente interesantes, por supuesto. Esdras 1 y 2 arranca así la lectura bíblica. En el primer año de Ciro, rey de Persia,
para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, los 70 años del cautiverio, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia. Esto es literal, esto es un documento acá. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Tal vez algunos recuerden que estas son las palabras que leímos al finalizar nuestra última presentación. Ahora vamos a comparar esto con 2 Crónicas 36-22, o sea, estos son los últimos versículos de Crónicas, de 2 Crónicas. Y fíjense lo que dice: mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, recuerden la cita anterior, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Coinciden, fíjense en su Biblia después. Los últimos versículos de 2 Crónicas son también los primeros versículos de Esdras, que de paso es el libro que sigue. Hay un empalme, pero perfecto, diría yo, entre uno y el otro. La primera parte del plan fue el destierro. Estamos volviendo ahora a los megaplanes de Dios. Y aquí hay estos dos personajes que van a aparecer, que son Nabucodonosor y Ciro. Pero Jeremías dice una cosa muy curiosa, que yo cuando lo leí me llamó mucho la atención. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. Y aquí dice: he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y aquí viene lo importante, mi siervo, Nabucodonosor, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y pondré por escaño y por burla, y en desolación perpetua. Sorprende esto, claro, Jeremías, profeta, lo está diciendo, pero designa a Nabucodonosor el siervo de Dios. Y entonces, este es el cautiverio, lo que vimos recién. Ahora viene el regreso. Y entonces Isaías, otro profeta grande, por supuesto, así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Notable esto. Al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, y que te pongo nombre. Impresionante, como Dios, son instrumentos de Dios, tanto Nabucodonosor como Ciro. Aquí se inicia lo que muchos interpretan como la época, el periodo de los gentiles. Es muy interesante que ya antes del Nuevo Testamento surja esta idea de los gentiles. Es como que el pueblo de Dios, los judíos ya, han perdido su oportunidad. Han perdido su oportunidad. Entonces Dios abre un nuevo frente, pero tiene sus personajes, sus testigos, como ser Daniel, como ser Esther y otros más, Esdras, por ejemplo, que son testigos de esto. Saben que la cosa ya no está pasando en realidad por Israel, sino que está pasando por otro lado. Dios está armando otra cosa, y ellos perciben esto, pero por supuesto son parte del plan de Dios. Qué bueno que es que aunque percibamos nosotros muchos cambios, se pueden llegar a avecinar, seamos fieles realmente a lo que entendemos está en las Escrituras, o sea, lo que Dios realmente nos revela. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, apellido, aunque no me conociste.
Todo esto, ¿por qué Dios lo hace? Por amor a Israel. Qué notable, ¿no? Los pasos que Dios da para mostrar el amor a su pueblo. Bueno, el amor de Dios se manifestó en la venida de Jesús, ¿sí? Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, esta es la constante, esta es la invariante histórica en la relación de Dios con su pueblo, sea Israel o sea la iglesia. La política está expresada en los últimos versículos de Crónicas y los primeros de Esdras, lo que acabamos de mencionar, están enmarcados claramente en una política de Estado de Ciro. No es una decisión que toma solo sobre los judíos, sobre Israel, sino que es una política de Estado general. Esto se puede verificar en el cilindro de Ciro, que justamente está en el Museo Británico. Nosotros hemos logrado estar ahí con Pablo en el último viaje y nos trajimos una réplica, ¿sí? Este es tamaño real, por eso es una réplica del cilindro de Ciro. Fíjense que está escrito en cuneiforme, ¿sí? Dicho sea de paso, esta es una pieza, si bien es una réplica, es una pieza muy valiosa, se lo encontró roto. Ustedes ven aquí las marcas, las rajaduras, inclusive está muy deteriorado en una parte. Esto se encontró, es un cilindro, se encontró justamente en la base de un templo y de allí se rescató y está, como digo, hoy en el Museo Británico. Pero hay una réplica, como la que tenemos aquí, en las Naciones Unidas, en el edificio de las Naciones Unidas, porque se lo considera uno de los primeros documentos sobre derechos humanos. Qué notable, ¿no? Fíjense que actualidad hoy se habla de los derechos humanos, toma mucha trascendencia. Y Dios siempre ha querido esto. Aún a través de personajes como Ciro y otros más, tal vez más modernos también. Los derechos humanos. El derecho humano fundamental es conocer que hay Dios. Eso se llama predicar el Evangelio. O sea, somos los defensores, no de una secta, ni de una religión, sino de uno de los derechos fundamentales del hombre, saber decidir que puede llegar a aceptar a Dios y al Señor Jesucristo como Salvador. Es un derecho humano que nosotros tenemos que predicar en la expresión del Evangelio, y todo que está contenido no en un cilindro como en este caso, sino en la misma palabra de Dios, en la Biblia. Y aquí tenemos entonces el regreso. Aquí está la puerta de Ishtar, que ya estaría construida para esa época. Si bien cuando ellos llegaron no, pero sí se construyó después, según la historia. Hasta puedo llegar a imaginarme que hasta Daniel estuvo metido en la supervisión, por lo menos de esto, porque esto estaba en Babilonia, su jurisdicción. Y esta es la puerta de Ishtar, que está en el Museo de Pérgamo de Berlín. Es una vez visitando Gran Bretaña, uno de los hermanos médicos, un tipo muy macanudo, había estado ahí. Y como vio que yo era medio interesado en cosas históricas, me dice, ¿viste alguna vez la puerta de Ishtar? No le la vi en fotos, la foto que vemos siempre en las enciclopedias. No, me dice, esa está en Berlín, está reconstruida. Los alemanes hicieron un trabajo fenomenal. En Pérgamo, un trabajo espectacular. Así que nos pasó el pasaje, inclusive el hotel al final, y con Pablo nos fuimos. Es una estructura monumental y pudimos ir a ver esta pieza. Como ven ustedes es enorme. Ahí me puse ahí para ver, comparar los tamaños. Bueno, uno cuando se para ahí, qué sé yo, no sé qué decirles. No me pude traer la pieza, toda esa estructura. Es fenomenal, un trabajo impresionante.
Y por ahí, por esa entrada, pasaron los judíos saliendo de vuelta de su cautiverio. Las puertas, ¿no? Es una puerta esta, la puerta de una diosa. Qué bueno que es pasar por la puerta que es Jesús, ¿no? Es la liberación del cautiverio de Satanás. Qué hermoso. Uno está ahí y siente lo que habrán sentido esa gente a que volvían, ¿no? Qué bueno que es cuando uno entra por la puerta que es Jesús y vuelve al Padre, vuelve a lo que nunca tendríamos que haber dejado. Y aquí vamos concluyendo, dice así, Esdras 1, 2, 1, no vamos a escribir todo esto, pero estos son los hijos de las provincias que subieron del cautiverio. De aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. O sea, el retorno, el regreso no fue solo a Jerusalén, sino cada uno a su ciudad alrededor de Jerusalén. Los cuales vinieron, y aquí están los personajes, Zorobabel, fíjense el nombre todavía persa, ¿no? Zorobabel, Jesúa, Nehemías, que es conocido, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, que no es el Mardoqueo de Esther, dicho sea de paso, Bilsan, Mispar, Bigvai, Rehum y Baana. Nombres que aparecen en las crónicas entonces, han quedado registrados sus nombres que regresaron a instancias del rey de Ciro. Esto no fue una iniciativa propia, sino que a instancias de este rey. Y aquí está las cifras, ¿sabes? Me sorprende esto, porque uno va a la Biblia y dice, más o menos eran, no eran más o menos. Toda la congregación unida como un solo hombre eran 42.360. Porque encima los versículos anteriores, que no los pongo acá porque nos aburrimos, cada familia aquí en fulano de tal tantos, fulano de tal tantos, así, y después te reúne todo en este versículo 64 y te dice eran 42.360. La precisión de la Biblia a mí me sorprende. Sin contar, dice, sus siervos y siervas. Pero no es que no los contaron, sino que dicen que eran 7.337. Uno por uno, ¿sí? Y tenían 200 cantores y cantoras, se fueron con todo el equipo de música. Qué bueno es nuestros hermanos y hermanas de la música, ¿no? Porque son contados, son parte de la cosa. Acabo de decir, bueno, tendrían que ir albañiles, constructores, no, pero vamos con los cantores también. La alabanza, la canción que alaba a Dios, es parte de la cosa. Fíjense que todo revival o todo, eventos especiales evangelísticos a través de los años siempre han contado con un buen predicador y un buen conjunto musical o un buen equipo musical. Los más modernos yo no los sigo mucho, no sé bien de eso, pero soy de la generación que se recuerda a Billy Graham. Era un predicador impresionante, hablaba por poquito. Yo me acuerdo que era chico y fuimos a Luna Park y después creo que era la cancha de Vélez, no estoy muy seguro de eso, pero se hicieron una campaña fenomenal. Los hermanos estaban muy, muy al frente de la cosa en aquel momento y él daba un mensaje corto, no era largo, era cortito, pero tenía un fantástico coro y tenía un músico muy talentoso que los dirigía. Y en caso de castellano tenía Ray Robles, por ejemplo, y bueno, Beverly Shea era para las campañas en inglés, pero siempre esas dos cosas van juntas. Por eso llevan los cantores para animar en la reconstrucción, y la verdad que ánimo le hacía falta una vez que llegaron ahí. Sus caballos eran 736 y sus mulas 245 para llevar las cargas. Sus camellos 435, asnos 6.720, todo contabilizado, todo. Y esto nos da la pauta, por eso nos entusiasma leer estas cosas, de que todo se hace con orden, no con desorden. No, bueno, vamos, todo. No, vamos todos, nada.
fulano, sutano, con su familia, con su equipo, con sus cosas, los animalitos, las cosas, los cantores, tal, todo contabilizado. Qué bueno. Qué buen ejemplo de organización que es esto. Esdras no es solo un escriba, ni un historiador solamente. Es un tipo muy, muy organizado. Y gracias a eso la obra también perdura, inclusive dentro de la iglesia también. La próxima presentación. Primeras tareas de reconstrucción. Cuando se llegaron ahí se encontraron de repente con un desastre que vamos a mirar después cuando veamos la próxima. Pero las primeras tareas de reconstrucción, que ahora tiene que estar todo el equipo, como hemos visto, preparándose para reconstruir todo. Hay veces que hay que hacer eso. Hay veces que eso hay que hacerlo. Así que la gracia del Señor Jesucristo nos inunde y nos anime a nosotros también a seguir adelante. Muchas gracias, que Dios les bendiga.